y espero que pueda entrar. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, con mucho frío ya este otoño en Buenos Aires, transformándose en invierno cada vez más, pero contento que podamos conversar un rato. Muy Claro, contento, todo lo contrario de España. Estamos a 34 grados ahora. Entonces, absolutamente. bueno, dije acerca de ese partido Argentina-España. Yo ya sé tu opinión porque me la dijiste. Evidentemente siempre os sentís mejores que nosotros. Pero bueno, nosotros podemos hacer algo y creo que ese partido puede ser interesante, ¿no? Por lo menos en la Yo, final. yo creo que si se da va a ser súper interesante, por muchas razones, desde la historia, si vos querés, Sí. de la colonización y todo lo demás. Así que Ajá. no va a ser solamente una cuestión de fútbol, sino todo un entramado de valores, de historia. Así que si llega a ser, va a ser un plus súper interesante. Sí, sí. Lo interesante sabrá, y es una pregunta que dejo para la audiencia. Todos oraremos para que gane nuestra selección. ¿A quién oirá Dios? Es una pregunta que siempre tengo. No sé, Sí, no sé claro, cómo lo define Dios eso, pero está en su perfecto propósito, segurísimo. tal cual. Bueno, amigo, te voy a dar el espacio para que te presentes primero y luego vamos a hacer algunas preguntas y un poco de coloquio, pero por favor, preséntate a las personas que no te conocen. ¿Cómo no? Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar un rato contigo y con tu audiencia y con los que van a estar mirando después este vivo. Mi nombre es Marcelo Díaz, vivo en Buenos Aires, Argentina, con mi familia. Somos pastores de una comunidad de fe bautista en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y además, mi profesión, yo soy politólogo de profesión y en términos de mi expertise, Ujú. trabajo con varias organizaciones como analista político e internacional, varias organizaciones en las cuales tratamos de mirar, analizar y entender qué está pasando en términos políticos en América Latina en forma particular y tratando de discernir y descubrir qué está sucediendo con el mundo cristiano evangélico en relación a la política, a la participación política en nuestra región. Así que eso, soy docente en varios lugares, algunas universidades, etcétera. Así que bueno, estamos intentando caminar en estos caminos. Genial, genial. Yo te conozco de hace tiempo y aparte que uno hace bien sus deberes y busca información transversal también. Y todo el mundo Bueno, que me ha hablado muy bien de ti, del trabajo que estás desarrollando, y eso habla muy bien de personas comprometidas con valores, con la política, y eso significa que el mundo cristiano sí tiene referentes, y bueno, como en el caso también de Ana, de Fico, que están conectados, el caso tuyo, otros casos más que vamos a tener en los próximos días, son referentes para nosotros aquí en España. Y un poquito el objetivo de esta entrevista, este coloquio, es despertar algo que todavía quizá en España, en Europa sí, el mundo cristiano está más comprometido quizá en la vida política, pero en España siempre tenemos como una asignatura pendiente. Yo soy un poco el Juan el Bautista que clama en el desierto y unos poquitos más que nos añadimos y un poquito locos si somos, esa es la verdad. Pero la pregunta sí, con la bala que me queda y te la disparo. ¿Es posible ser un cristiano comprometido desarrollando una vida en la vida pública y en la política? ¿Es posible, Marcelo? bueno, absolutamente sí. Creo que el ingrediente que impide que esta respuesta sea más generalizada de lo que deseamos es que hay, para mí, esta es mi opinión personal, hay dos elementos que frenan esta participación para ser un cristiano obediente en algo que yo le llamo, yo y otros, campo misionero, que es la política. Uh -huh. Por un lado, creo que hay un profundo temor porque de alguna forma no deja de ser un campo desconocido en algunos aspectos, porque tradicionalmente hemos separado la iglesia por un lado, el Estado por otro, no hay que meterse, ahí está el diablo, pecado, corrupción. Entonces, al no involucrarnos, desconocemos cómo funciona y el desconocimiento siempre genera temor, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, indirectamente ya lo mencioné, creo que nos hace falta muchísima educación
Ujú. Ayer estaba reunido con un grupo también para una conferencia que vamos a tener dentro de poco en Brasil, y Ujú. hablábamos de esto. Yo creo que el gran ministerio, vamos a llamarle así, de esta época, de esta época mundial, para mí, de la iglesia, es la educación. Ujú. Y la educación es la que, como sabemos, te abre la mente, te llena de información, quita temores, resuelve dudas y te da los instrumentos necesarios para avanzar sobre aquellos campos de acción que Dios está llamando en estos momentos. Entonces, sí se puede, porque la política es un campo misionero como cualquier otro campo misionero. Necesitamos conocer su cultura, necesitamos conocer su idioma, Ujú. y en el conocimiento, lo vuelvo a decir con mucho énfasis porque estoy absolutamente convencido e intento dar un aporte desde esa opinión, educar sobre el rol del cristiano en la política, creo que es una necesidad imperante en el mundo entero. Eso es Ujú. lo que pienso. Fíjate que has entrelazado, muy bien entrelazado el temor y la educación, es decir, la falta de educación en este terreno produce temor y produce esa sensación, que es la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque yo me crié en la iglesia evangélica de muchos años y esa iglesia evangélica añeja, donde ser político, por supuesto, era un absoluto pecado, como casi todo, porque si no eras pastor no eras Totalmente. nadie. Entonces, todo eso se fue abriendo en diferentes países. Aquí en España todavía no se ha quedado esa pequeña cultura. La pregunta es, ese temor que se produce en el mundo cristiano, quizás sea por ver ejemplos de políticos que se llamaron cristianos en algún momento y que, pues, por cosas X fracasaron, se corrompieron. La pregunta ahí es complicada y sencilla. O sea, ¿es posible vivir en la vida pública sin negociar con visiones y sin corromperse? ¿Es posible hacer eso desde tu punto de vista? Ya sé que me vas a hablar de educación, pero quiero que profundices un poquito más sobre lo que te estoy preguntando. No, no, yo creo que sí, por supuesto que sí, y sin temor a sonar orgulloso, yo estoy metido en la política. Primero empecé en el campo académico y después en la política partidaria per se, como miembro de un partido, la calle y toda esa historia. Ujú. Y por supuesto me he equivocado un montón de veces respecto de acciones políticas o de opiniones, porque bueno, forma parte de la dinámica de hacer política. Pero Ujú. nadie tiene que decir nada respecto de mi honorabilidad y mi honestidad. Ujú. Entonces, y así como muchos, obviamente, no soy el único, ¿no? Entonces, yo creo que esto bueno, solamente voy a formar un partido, solamente me encuentro haciendo grupo político con, no sé, con los santos de los últimos días. Y yo siempre le digo a la gente, mira, el arcángel Gabriel nunca va a ser candidato. Entonces, olvídate de buscar políticos perfectos. Con esto, no estoy abriendo la puerta a la corrupción, obviamente. Yo creo que es cierto lo que decís, algunos malos ejemplos o algunos pobres ejemplos frenan de alguna forma la atracción desde el cristianismo hacia la acción política. Porque decimos, mirá, si tal persona hizo esto y aquel persona que se llenaba la boca de Dios, como decimos aquí, o aquel que se presentó como cristiano, mirá cómo terminó. Bueno, es cierto, es lamentable, sin duda el cuerpo de Cristo sufre ante estos malos ejemplos, Ujú. pero eso no quita que debamos seguir insistiendo, que debamos aprender de los errores. Por otro lado, digo también de salirnos de un lugar de juicio, porque los errores de algunos hermanos en política pueden ser tristemente por corrupción, y hay que decir las cosas como son, pero también puede ser por un profundo desconocimiento y por algo que yo le llamo una mistificación exagerada respecto del rol del cristiano en la política. Para darte un ejemplo muy concreto, no sé, imaginemos, yo asumo como diputado o senador en mi país 257 bancas o 256, y yo llevo mi Biblia Thompson con tapa de madera y la pongo ahí en mi escritorio
y digo a partir de ahora este Congreso es cristiano y etcétera, y suena hermoso, emocionante, pero nada más que eso va a pasar. O sea, Claro, cuando el cristiano se mete en política, no es para ser conocido por su poder de evangelización, sino por su capacidad de gestión. Y exacto. el resultado de la capacidad de gestión, sin ninguna duda, me va a abrir puertas para la evangelización. Pero no confundamos los roles. Yo entiendo la buena intención, entiendo, lo entiendo sinceramente. Me gusta decir que son opiniones o miradas honestas, porque debo pensar bien de mi hermano, pero honestamente equivocadas, ¿no? No es por ahí, no es para ahí. Claro, fíjate que yo tuve la oportunidad de escuchar, no voy a nombrarlo, para el que sepa, pues lo sabrá, pero un pastor que llegó a ser canciller de un país de Hispanoamérica, de Guatemala en este caso, y tuvo que renunciar al final por un mal momento. Eso fue la realidad. Fue un momento que en una entrevista dijo lo que no debía decir y, bueno, pues se equivocó y Claro. tuvo la grandeza de dimitir, que eso también es una grandeza en el mundo en que vivimos. Pero siempre recuerdo cuando le escuché a él personalmente contar de su ejemplo, de su testimonio, de lo que pasó. Él pasó, y él lo decía y lo predicó, él pasó años incluso en depresión porque no era capaz de entender cómo la gente que más lo tumbó, que más le criticó, que más le llevó al rincón oscuro, fue precisamente nuestro mundo cristiano evangélico, por un error. O sea, era un juego doble, es decir, te has equivocado, tú caíste en el error, eres un mal pastor, no vales para evangelizar, y a la vez el siguiente error es, ves, te dijimos que entrar en política te iba a corromper. O sea, es un juego doble que, como si no tuviéramos diablo suficiente para acusarnos, nosotros somos especialistas en buscar nuestros propios entrenadores personales de acusación. Entonces, la realidad de ese hombre, de ver que él ya no quiso saber nada de la política bajo ningún concepto, me hace pensar que, y quiero que me ayudes en tu mirada como politólogo en todo lo que está sucediendo en América Latina, salvando esos errores y viendo el panorama general que hay en América Latina, ¿crees que es posible de alguna manera poder hacer esa batalla cultural, vamos a llamarle así, o pelear por los valores con convicción desde nuestra franja cristiana, o todavía nos queda mucho por hacer? No, yo debo decirte, obviamente lo que más conozco es Argentina y América Latina, ¿sí? Lo que debo decirte es que eso está sucediendo en América Latina. Ujú, Está sucediendo. En ujú, algunos lugares con mayor ímpetu, en algunos lugares se nota más que en otros son pequeños pasos, pero un pequeño paso siempre es mejor que ningún paso, claro. claramente. Por otro lado, creo que hay un avance extraordinario en la comprensión del mundo evangélico latinoamericano Ujú, respecto de meternos en política. Puedo decirte con toda certeza que ya no hay una discusión sobre si debemos meternos en política o no, salvo un pequeño grupo de hermanos que respeto, pero no comparto su opinión, que dicen no hay que meterse por todo lo que estamos diciendo, y entran en esa categoría de honestos, pero honestamente equivocados. Prácticamente la pregunta de si debemos involucrarnos o no está absolutamente zanjada. Claro claro. que hay que involucrarse. Ujú, Las preguntas que estamos haciendo ahora son otras. La pregunta es cómo, es dónde y para qué. Esas ujú, son las tres preguntas, ¿no? Y que ya, todavía no estamos de acuerdo y hay distintas perspectivas. Dentro de eso que vos me decís, si es posible, claro que es posible porque um, creo que cada vez más hay, sobre todo una nueva generación, y viste que llega el momento en la vida en que vos ya hablas de una nueva generación, ¿no? Yo veo una nueva generación, tengo la bendición de dar clase en institutos, seminarios de muchos países de América Latina, con amigos que me invitan y compartimos algunas ideas. Y el otro día en una clase para un instituto de Bolivia, hermoso, Alfil, los ujú. estudiantes todavía no habían terminado la secundaria y ya estaban con un interés de pasarse 2 horas un Zoom escuchando sobre la participación política. Eso a mí, que ya estoy
poniéndome grande, me llena de esperanza respecto del futuro. Ahora, convengamos, y ese es mi énfasis, ¿no? El evangelista pone énfasis en evangelizar y etcétera. Bueno, mi énfasis como docente en el tema de ciencia política, digo, me parece extraordinario una mayor apertura de liderazgo a entender que efectivamente Dios está llamando a muchos cristianos a involucrarse en política. Me parece extraordinario. Pero debo decir que la preparación para entrar a ese campo misionero es absolutamente indispensable. Claro. No alcanza con que seamos santos de toda santidad, no alcanza con la cantidad de versículos de memoria que sepamos. Eso está buenísimo y sin duda Dios lo va a usar, pero aquí hay que saber de ciencia política, de economía, de cultura, de historia, de derecho, según el área o el campo de acción dentro de la macropolítica en la cual Dios te meta. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia, sin ninguna duda. Claro. Sí, yo observo que quizá los dos mundos que he conocido dentro del mundo político a nivel de Latinoamérica, he conocido a aquellos que han llegado a la política con lo que tú dices, Biblia en mano, y han sido, vamos a ser honestos, desastres puros, o sea, sin ningún tipo de... con muy buena intención, pero con cero gestión, o sea. Y luego, aquellos que aquí le llamamos cerebritos, es decir, gente que usa la cabeza, no usa tanta Biblia y que lamentablemente aquí también pasa que son denostados o eliminados porque no son lo suficientemente espirituales para ese cargo, porque esperarían que de alguna manera cuando entras en un congreso o en un senado levantara la vara como Moisés y todo el mundo se arrodillara y todo ese tipo de cosas. Ahora, tú desde tu experiencia entiendo que me vas a decir que ahí tiene que haber un equilibrio, pero explícame cómo podemos jugar en esa línea tan fina, cómo podemos ser perfectamente espirituales y a la vez perfectamente pragmáticos para podernos desarrollar en política. Bueno, la pregunta me parece extraordinaria porque a mí me parece que es la gran pregunta de quienes nos metemos, en este caso, en política. Pero en realidad corre para cualquier ciencia, porque uno diría, ¿cómo puedo ser un médico de la misma forma, o un economista, o un empresario? Pero bueno, nosotros hablamos de política. Vos sabés que yo soy un gran seguidor, admirador, discípulo, me hubiera gustado conocerlo en vida, de Abraham Kuyper. Sí. Kuyper, un cristiano llamado a la política, llegó a ser primer ministro de su país y provocó una revolución. No hizo todo bien, porque lo digo otra vez, no hay nadie que haga todo bien. Y para mí ese no es el problema de no hacer todo bien, porque primero nadie sabe todo, y otra vez digo, no deja de ser un nuevo campo misionero en la cual tenemos que aprender. Si mi posición es distinta frente a aquellos que son débiles respecto de su moral o de las cuestiones éticas, ahí me parece que la mirada es diferente. Pero en términos de alguien que se equivoque porque se equivocó políticamente hablando, digamos, dijo una palabra, un discurso, viste, en política son importantes las fotos, se sacó una foto con quien no debía, pues tuvo una reunión o conspiró, qué sé yo, las cuestiones de la rosca, como se dice, política, perdón, son discutibles, pero no me parece que sean determinativas. Ahora, volviendo a Kuyper, él sacó un librito, que obviamente lo tengo, lo he visto en inglés nada más, no sé si alguien lo ha traducido, que se llama Espiritualidad Política. No, está sin traducir. Ok, ese librito para mí es extraordinario. De hecho, no lo escribió él, sino escribió alguien acerca de Kuyper. Y lo que hace este autor es analizar la vida de él, pero obviamente su gestión política, sus discursos, sus luchas, sus derrotas, sus victorias. Bueno, ese libro para mí fue extraordinario porque nunca había escuchado hablar de espiritualidad política. Y en términos bien sencillos, lo que Kuyper dice que espiritualidad política es la capacidad, valga la redundancia, espiritual de discernir el poder, la gracia de Dios y el pecado en los manejos de las cuestiones políticas. Cuando vos te pones esos lentes, ves la acción política de otra perspectiva, totalmente diferente. Entonces, espiritualidad política tiene que ver con esto, o sea,
nuestra cosmovisión cristiana y bíblica es para la vida, es para todo, no solamente para el culto de la iglesia o los que tienen un rol pastoral, es para la vida. Y la espiritualidad también la tenés que ver, usar, aplicar, por ejemplo, en nuestro campo de la política. Entonces, por dar un ejemplo muy sencillo, ¿qué se supone cuál es la función de una política pública? Bueno, satisfacer una necesidad de la ciudadanía desde los recursos del Estado. Una definición súper sencilla. Ahora, si yo aplico la espiritualidad política, le sumo a esa definición, es que la política pública restaure, cuide, fortalezca los planes de Dios para la vida del individuo. Entonces ahí te das cuenta que vos le agregás un elemento superlativo, porque volvamos a nuestra fuerte de la educación. La escuela no es solamente para educar al soberano, diría el gran Domingo Faustino Sarmiento, sino que desde nuestra perspectiva, otra vez, como visión bíblica, ¿qué produce la escuela? Que la persona sea instruida, sea educada. Al ser educada, tiene más herramientas para encontrar su propósito en la vida. Entonces, mucho más que aprender a leer y escribir. Desde nuestra espiritualidad política, le estoy dando al ciudadano una herramienta que puede definir sin ninguna duda su propósito en la vida. Entonces, aplicando esto a todas las áreas de la gestión pública, me parece que eso es lo que nos permite, y me parece que es lo que Kuyper decía y otros, ¿no es cierto? Lo mismo en la famosa lucha respecto de la pobreza. ¿Qué estoy haciendo ayudando a los menesterosos de la tierra? Bueno, les estoy ayudando primero desde mi corazón cristiano a resolver una necesidad. Pero además les estoy enseñando que esta no es la vida que Dios tiene para ellos, que el trabajo es la gran herramienta en la cual Dios trae progreso, realización, dignidad humana. Entonces, mucho más que vengan las empresas a dar trabajo. Obviamente esa es la herramienta, pero mi cosmovisión, mi espiritualidad política hace ver otros elementos. Para mí esa es la gran diferencia. Claro. Kuyper decía al final que no hay espacio, no hay lugar que Cristo no lo tenga que llenar. Esa es la absolutamente. Y creo que esa es la base de quizá de todo lo que estamos hablando, porque cuando queremos hacer nuestros propios inventos místicos y nuestros rollos y al final no conseguimos ver claramente, porque para mí ese campo misionero que tú dices que es la política, también es el campo donde Dios quiere ser adorado y que Él sea preeminente. Y ahí hay una serie de valores que a veces se nos olvida, entre ellos el valor de la justicia de Dios. Y el valor de la justicia de Dios se acompasa de alguna manera o se acompaña con el valor de la justicia humana y a veces tiene que pelear uno con otro, pero la base principal es poder llegar a esa justicia de Dios y llevarla a la vida pública, incorporarla a nuestras leyes. Es un poco lo que decía Kuyper, ¿no? Que nosotros no seamos aquellos avasalladores que queremos por dogmas y leyes bíblicas acapararlo todo, sino llegar a la naturalidad, porque yo entiendo, y esa quizás sea la siguiente pregunta, que todo lo que estamos desarrollando ahora a nivel político, aquí me pasa en España, en otros lugares, tendríamos que trabajarlo desde un punto de vista más natural que lo que estamos desarrollando hasta ahora. Es decir, sacarle ese halo místico de que tenemos que ser tal cosa, pero tampoco ser los humanistas que todo lo trabajen sin Dios. Pero la naturalidad, me refiero, y yo, desde tu prisma y lo que tú estás viendo a nivel político y de cristianos en política ahora, la naturalidad es ser esa persona sensible en ese campo misionero para poder transportar las ideas de Dios a las 24 horas del ser humano. Y para mí eso es la verdadera política, es decir, habrá que pelear con grandes gigantes, pero habrá que tomar cosas con más naturalidad de la que nosotros lo tomamos. Y la pregunta es esta, ¿cómo podemos hacer, Marcelo, para ser más empáticos, más naturales, más políticos cercanos? Porque lo que la mayoría de la gente dice, aparte de la corrupción, aparte de todo esto, es que el político es antinatural, o sea, crea su propia historia, su propio mundo y contesta preguntas que nadie se hace, etcétera.
cómo desde el punto de vista cristiano y tu experiencia ya viendo y siendo político cristiano, cómo podemos llegar a esa naturalidad de que la gente vea realmente a Cristo a través de nosotros. Lo primero que tengo que hacer es como una pequeña observación, porque el término natural, cuando vos lo usas en el campo de la ciencia política, nos enfrenta a los cristianos. Y yo entiendo tu pregunta, solamente es un detalle. Yeah. Cuando alguien dice, quiero aplicar la naturalidad en mi quehacer político, en términos, si vos querés, hasta muy filosóficos, estoy quitando lo que sería la espiritualidad. Claro. Entonces eso puede dar a confusión, aunque entiendo perfectamente tu pregunta. La sería cómo yo, un cristiano normal en mi vida cotidiana, en la vida de todos los días, puedo asumir mi rol como referente o como actor político relevante. Yo creo que es posible, porque si no, Dios no hubiera creado o no existiría el campo misionero llamado de la política. Si vemos un campo misionero es porque Dios quiere que lo llenemos de misioneros, así que no es que Dios se le escapó eso y creó un campo ahí y bueno, Dios diría que Dios lo ayude, o sea, está esperando que la iglesia haga algo. Yo creo que es vivir el evangelio. Vos hablaste de la justicia. Siempre digo que una de las traducciones más extraordinarias que a mí más me gusta de la palabra justicia del griego es enderezar lo torcido. Entonces, cuando Jesús dice busca el reino de Dios y su justicia, es que el reino de Dios va a ayudar a enderezar lo que está torcido. Wow. Yo veo a Jesús, para mí es que seguir el ejemplo de Jesús. Si hay algo que Jesús no tuvo fue mística, entendiendo mal la mística. Correcto. Obviamente lleno de espiritualidad, no tengo que decirlo, ¿no? Pero sin duda no hubo mística, o sea, lo digo con todo respeto, pero esa idea de que voy a ir flotando por el aire y echando fuego por la boca y matando a todos los comunistas del mundo, yo no creo que no exista. Que no me den ganas es otra cosa, pero no creo que sea la forma en que Dios trabaja, porque yo no lo veo a Jesús así. Yo lo veo a Jesús viviendo, y ahí uso tu expresión, con toda naturalidad, una espiritualidad que terminó siendo absolutamente relevante, avasalladora de todo lo conocido en aquellos años y obviamente de todo lo conocido en estos años. Yo creo que tenemos hasta como que relajarnos en el buen sentido, porque la vida cotidiana como cristianos, no necesitamos grandes trompetazos o ruidazos, a menos que Dios lo indique, ¿no? Porque a veces Dios hace así, a veces Dios se mueve en la calma y a veces Dios te dice voy a derrumbar los muros de Jericó. Así que todo depende de discernir cuál es el momento y cuál es la movida de Dios. Ahora, para mí, y es lo que intento, a veces me sale y a veces no, pero Mateo 5, 6 y 7, el gran discurso de Jesús del Evangelio del Reino, que tiene todos los elementos que cualquier ser humano que quiera vivir una vida conforme a los caminos de Dios, está escrito ahí, todos los temas, desde los más privados hasta los más públicos. Me parece que teniendo como meta la experiencia de depender del Espíritu Santo, de ser sólidos en la Escritura, de tener un carácter y un corazón humilde como el del rey David y una perspectiva de dependencia de Dios, o sea, a menos que Dios nos ayude, no podemos hacer nada. Esa es la realidad. Entonces, a menos que, y otro elemento que a veces, al menos aquí en Latinoamérica, viste que somos bravos los latinos, nos olvidamos que es nuestra imperiosa necesidad del otro. El llanero solitario nunca podría haber sido cristiano, porque él andaba solo por todos lados, creyendo que no necesitaba a nadie, y con suerte consiguió al amigo Toro ahí que lo acompañara y le tuviera paciencia. Bueno, a veces los cristianos somos, cuando Dios nos da un lugar o en su pura gracia y misericordia nos hace tener algún poder de relevancia o referencia, tendemos a confundirnos de que yo no necesito más a nadie. Y esa es una trampa maravillosa creada desde el infierno, porque si hay algo que el infierno quiere hacer es que perdamos la comunión. Y esa frase extraordinaria de Jesús, que él repitió más de una vez, y Pablo también, los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Exacto. Entonces,
esto lo lucha todos los que somos líderes, desde la pastoral hasta cualquier rol. Pero en términos de la política, al ser tan visible un rol como el de la política o el del político, me parece que esa es una de las trampas más peligrosas en la cual podamos creer, de que Dios movió un poquito su dedo meñique y nos dio un poquitito de poder y de relevancia y de influencia y ya creemos que estamos sentados al lado de Él y que no necesitamos más a nadie. Entonces, en esa trampa, y Dios resiste al orgulloso, esa es la verdad. Exacto. Entonces, mantenernos, por eso tiene mucho que ver esto de espiritualidad política, como vos decís. Yo creo que hay que vivir la vida naturalmente, saber que no sabemos todo, saber que necesitamos aprender. A mí me gusta agregarle algo que también veo Jesús y que no suena muy espiritual, pero crecer en nuestro sentido del humor también. Claro, sí, sí, Como Jesús manifestaba un gran sentido del humor y así. Entonces, me parece que esa es la vida que atrae a las personas, ¿no? Y en nuestro quehacer político, para mí, o sea, yo siempre pienso, tenés un lugar, tenés una relevancia, estás en una banca en el Congreso, estás en una función en el Ejecutivo, sos juez en el Poder Judicial, son oportunidades increíbles que Dios te da para hacer una diferencia maravillosa, para que su reino baje, como nos gusta decir a nosotros, para que miles de personas experimenten la guía política de alguien que quiere hacer lo que Dios pide. O sea, son oportunidades maravillosas que no podemos arruinar. El general San Martín, aquí en Argentina, en Latinoamérica, decía que algunos se confunden y se creen extraordinarios por una pequeña cuota de poder que la historia les da. Bueno, lamentablemente los cristianos también somos seres humanos y a veces nos equivocamos en eso, pero para mí eso hace una gran relevancia, que no quita, y vuelvo a poner énfasis en eso, no quita con la preparación y la capacitación. Y cierro este comentario con este ejemplo. Todos conocemos y amamos y honramos el recuerdo de James Carter, presidente de Estados Unidos. Un hombre, como decimos aquí, más bueno que el pan. Cristiano, él seguía dando su clase de escuela dominical, amado en general por todo el pueblo americano, respetado, un creyente extraordinario. Pero nadie quería que volviera a ser presidente de la nación. Claro, exactamente. Porque su gestión fue caótica y por eso gana Ronald Reagan después. Claro. Entonces ahí tenemos, ¿no? Como un buen ejemplo, y no lo juzgo, todo lo contrario. Aprendo de él lo que tengo que aprender. La política requiere de herramientas, de sabiduría, de herramientas técnicas, si vos querés. Ahora, por ejemplo, estamos con la moda de quién es libertario y quién no. Y la pregunta del millón es, ¿qué es ser libertario? Y la gran mayoría no sabe. No sabe. Entonces voy a esto, ¿no? Necesitamos hilar fino un poquito más. Entonces, me parece que si caminamos por ahí podemos tener un resultado interesante que beneficia a nuestros pueblos. Sí, sí. Fíjate que, y ya para ir haciéndote la última pregunta, y luego me gustaría que pudieras dar un pequeño ánimo o reflexión, lo que quieras, a todos los que nos van a escuchar, sobre todo a aquellos jóvenes a quienes les voy a compartir esta grabación. Fíjate que estoy observando en todo esto de batalla cultural, y bueno, tú sabes que hay grandes referentes, Rigoberto, Agustín Laje, bueno, pero hay una línea muy fina que me preocupa un poco, y es en términos políticos también, porque todos nos vamos a ese versículo, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero la realidad es que yo veo a veces la batalla cultural, que puede ser evidentemente, y es súper positiva con respecto a defender nuestros valores, pero ¿no crees que a veces está rayando la imposición de nuestros dogmas, de nuestras creencias? Es decir, aquí decimos somos los mejores del mundo comiendo escabeche. Somos los únicos. Y es verdad que somos la SAS, somos la luz, eso lo tengo clarísimo. Pero ¿no será que a veces dejamos de dar un testimonio correcto de Jesucristo cuando lo único que queremos es imponer nuestras verdades, en vez de que nuestras verdades se impongan sencillamente por nuestro testimonio, nuestra vida pública? ¿Qué piensas acerca de eso, Marcelo? Bueno, yo creo, y la pregunta es súper importante, yo creo que yo respondería, cada situación en particular merece una respuesta en particular.
Y voy a dar dos ejemplos para entender esto. Si yo fuera juez, imaginemos, en algún país del mundo, y veo que la comunidad musulmana está atentando contra la paz social, queriendo imponer en nombre de una religión ciertas conductas que toman en algunas ciudades, barrios que ya se transforman en guetos de su propia religión, que están impidiendo que la ciudadanía se maneje, las escuelas, bueno, yo impondría, en mi rol de juez, impondría sentencias que impidan eso, y lo haría sin que me tiemble la mano, porque desde mí como visión cristiana, ¿ok? Entonces, me gusta la frase de la primer ministro italiana, cuando ella dice, Italia es católica, Italia piensa esto respecto de la familia, Italia piensa esto del hombre, de la mujer, etcétera. Si vos venís a Italia y respetás ese formato, esa cultura, bienvenido. Si vos crees que venís a cambiarla en base a otras cuestiones, y te va a ser difícil vivir ahí. Vos sabés muy bien que acaba la Comunidad Europea de aceptar un proyecto que Italia trabajó respecto de mirar con más cuidado las cuestiones inmigratorias en el sentido que estoy diciendo. Entonces, para no irme de tema, creo que a veces necesitamos usar el ejercicio de la autoridad, y veo ejemplos de la Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento, donde claramente hay que imponer criterios, fundamentos, qué sé yo, que impidan, y lo voy a decir así, que el mal avance sobre el bien. Correcto. A mí me parece que ahí hay que estar bien firme, estar bien seguro y esto. Pero son casos en particular. Correcto. De hecho, la cuestión de una ley que prohíba el aborto sería otro ejemplo, una ley que prohíba la eutanasia sería otro ejemplo, o sea, cosas absolutamente determinadas y que necesitan el ejercicio de la fuerza legítima que el Estado puede usar para impedir el avance del mal sobre el bien. Para mí eso hay que hacerlo. Ahora, también es cierto que algunas otras temáticas ya no las puedo imponer porque caería en el riesgo de un fanatismo, si vos querés, o de un extremismo, y Dios no habita en los extremos. Claro. Esa es mi opinión. Claro. Sí habita en la firmeza. Lo bueno, bueno, lo malo, malo, las cosas como son, como me gusta decir a mí. Entonces, sí creo que hay otras circunstancias donde nuestra influencia debe ser ejercida, o nuestro poder político, si vos querés, debe ser ejercido desde otra perspectiva, ¿no? O desde otra forma, no perspectiva, desde otro formato. Quizás con más paciencia, quizás con un poco más de diálogo, quizás más con una intención de convencer. Me parece que algunas situaciones deberíamos intentar trabajarlo de esa perspectiva. Lo que nunca voy a estar de acuerdo, pero es muy sutil porque estamos en otro mundo. ¿Vos viste? Ahora sociológicamente este mundo se llama mundo complejo, que es un nuevo conjunto de ideas que pretende reorganizar la vida humana y dar respuesta a problemas contemporáneos. Y este mundo complejo, como la palabra lo dice, nos lleva a situaciones muy complejas de resolver, porque el mundo va cada vez más en esa dirección. Entonces nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Cómo imponemos? ¿Imponemos nuestra verdad? ¿Nos transformamos en unos nuevos cruzados donde agarramos la espada y le cortamos la cabeza a todos los que no piensan como nosotros? No son preguntas sencillas de resolver. Creo que a veces hay que distinguir entre lo cultural occidental cristiano, y que es una cosa, que es la historia y todo lo que ya sabemos, con los principios bíblicos. Yo creo que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios, por lo tanto, desde el vamos, merece mi respeto y mi consideración. Porque yo veo a Jesús trabajando de esa manera. Yo veo a Jesús diciéndole palabras muy duras al mundo fariseo, por ejemplo, que hoy, si vos lo decís en iglesia, te equivaldría a que te echaran de esa iglesia. Claro, seguro. Sepulcros blanqueados, hijos de Satanás y toda esa historia. Sí. Y sin embargo veo a Jesús hablando con esa firmeza y dureza, wow,
pero terminando ese discurso y diciéndole a Simón el fariseo, quiero ir a cenar con vos a tu casa. Exacto. Entonces, entonces yo veo esa dinámica de Jesús. Por un Claro. lado, decir las cosas como son, pero por otro lado, no tenemos autorización para pisotear ninguna vida humana. Correcto. Y eso incluye a mis enemigos más enemigos, si vos querés, por lo menos en términos de oportunidad, ¿ok? Entonces, esa espiritualidad política que decía Kuyper, ¿no? De ver la gracia de Dios por un lado y el poder del pecado por otro. Es muy fácil decirlo en una conversación en Instagram, Claro. y es muy difícil en la vida o en la historia o en los pormenores de la historia de nuestros pueblos, pero me parece que mientras más conciencia tengamos de eso, mayor alcance, me da la sensación, puede tener nuestra influencia en esto que llamamos guerra cultural o batalla cultural. Sobre todo, cómo manejamos la lucha con el que piensa diametralmente distinto a mí. Correcto. Y hace años atrás, vos te acordás, era un ateo. Uno Sí, al sí, ateo claro. ya lo veía como que ya estaba colgado en el fuego, ¿viste? Claro. Hoy, hasta si vos querés, el ateo es el que menos me preocupa, si vos querés. Hoy son otras cuestiones, como mencioné, el mundo musulmán o el progresismo en general. Entonces, es una de las principales preguntas que tenemos que hacernos para saber cómo responder. Pero en general, no tengo todas las respuestas, pero en general yo digo cada caso en particular. A ver cómo es este caso, a ver cómo tengo que responder, que posiblemente no sea igual a otro caso en la forma de responder. Yo me siento más cómodo, más tranquilo y sinceramente lo digo más seguro cuando analizo cada caso en particular. No me gustan las generalidades. Claro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me vas a perdonar que te haya hecho algunas preguntas un poco complicadas. Yo conozco tu línea de pensamiento y lo que quería Todo de bien. alguna manera es que conocieran qué es lo que piensas, qué es lo que yo también pienso, obviamente, y que la gente le quite un poquito de miedo a todo esto, ¿no? Exactamente. Que además tú y yo, como cualquiera, ¿no? Podemos estar hablando de lo mismo y tener puntos o prismas diferentes y no nos va a pasar nada, porque al final todo esto consiste en construir reino y edificar reino en la tierra. Y podemos... Exactamente. La frase que me gusta usar, porque alguien me la enseñó, es: mi hermano puede ser mi adversario Sí, político, pero nunca puede ser mi enemigo. exactamente, exactamente. Entonces, otra vez, es fácil decirlo en la teoría, muchas veces no es sencillo decirlo en el caminar político. Pero bueno, es la meta que tenemos. O sea, si queremos hacer una política diferente, hagámosla diferente. Si no, no digamos Exacto. que somos cristianos y hagamos la que todo el mundo hace. Y mi llamado, el tuyo y el de miles, gracias a Dios, es hacer una diferente. Bueno, hay que pagar cierto precio, esa es la verdad. Claro, no, y es verdad, y justo me quedo con esa frase, hacer una política diferente. Si nosotros hacemos más de lo mismo, pues somos igual que todos. La Exactamente. diferencia está en Jesús, la diferencia está en que Jesús está en nuestras vidas, y que ser sal y luz no es un título que nos colgamos en la chaqueta, sino una realidad vivencial que tenemos que aprender a desarrollar. Por último, mi amigo, puedes mandar un mensaje a todos aquellos que están todavía en su cabeza pensando, ¿podré en algún momento dedicarme a la vida política o Satanás me va a acosar hasta el que me lleve al infierno? Quiero que animes porque además te voy a comprometer. En breve voy a hacer un espacio de Zoom para que podamos tener unos temas concretos y te quiero comprometer a que puedas estar conmigo Absolutamente. y podamos ahí ya con enlaces concretos y con personas concretas poder empezar a hablar de estos temas mucho más abiertamente y con más libertad en este medio. Sabes que hay ciertas, no restricciones, pero te cuento que tuve hace 2 semanas a un pastor que fue arrestado en Londres por predicar el Evangelio en la calle. Ok. Este email le tuve y me contó su experiencia y contaba la diferenciación que se hace con los cristianos en Inglaterra respecto al mundo musulmán. Y por algunos momentos, según él iba hablando, como ese era mi primer programa, dije, este va a ser mi primer programa y mi último programa. Porque este medio de Instagram evidentemente tiene sus cositas. Pero en un Zoom se puede hacer de una manera y por eso te emplazo a que en breve podamos tener ese Zoom y invitar a Contás personas conmigo, sin para que dudas. puedas, pero mándales un saludo, un ánimo a aquellos que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente también. Dos o tres cosas breves. Primero, a los jóvenes, a la nueva generación que va a estar mirando este vivo,
te digo que sin ninguna duda la política es un campo misionero. Es cierto, está cargada de riesgos, de peligros, si vos querés. A veces me gusta decir es nadar entre tiburones, pero la pregunta que es, ¿qué campo no lo es? Exacto, Todos tienen esa cuestión. exacto. Entonces, lo primero que quiero que sepas es que sin duda la política es un campo misionero. Lo segundo es que si tenés la mayor certeza posible de que Dios te llama a ese campo misionero, tenés que prepararte lo mejor que puedas. En el área o en la especialización que entiendas que Dios, porque no se puede hacer todo, ¿ok? Entonces, en el área en que vos entiendas que este va a ser el área de la filosofía política, el área de la docencia, en las políticas públicas, en el Congreso, como analista, economía, etcétera. Que tengas la mayor certeza de cuál es tu especialización. Tercero, que te animes, aquí hay que tirarse, que te animes, pero que no te tires solo, que busques consejo, que busques mentores. Somos cristianos, así que creemos también en una realidad espiritual, ¿ok? Esto no es un juego, esto es mucho más que un mundial de fútbol. Exacto. Entonces, que busques realmente una protección espiritual. El hecho de congregarse en una iglesia, de estar bajo autoridad, de buscar consejo, etcétera. Salí corriendo cada vez que el orgullo te quiere hacer creer que eres PhD, no sé en qué cosa, y no necesitas a nadie. Salí corriendo de ahí porque eso así no va a funcionar. Y por último, que te animes y juegues. Tienes permiso para equivocarte. Mientras no esté en juego tu honorabilidad y tu honestidad, tu ética, tenés permiso para equivocarte porque nadie sabe hacer todo. Así Ni es. siquiera escucha, ni siquiera los argentinos. Y mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, estáis Así al que, borde, estáis al borde. sí, bueno, estamos ahí, no lo quería decir tan explícitamente. Así que no, un ánimo para la nueva generación y por supuesto desde aquí, si en algo puedo ayudar, aquí estamos. Un gran abrazo. Claro que sí, Marcelo, y lo vamos a hacer para que todos puedan también profundizar más en este campo, en esta vida, en la que también yo me dedico, obviamente. Por cierto, si todo se da bien, en agosto estaré por allí, por tu tierra, en Buenos Aires. Ahora te mandaré Excelente. en privado la información. Me acaban de invitar para un evento muy particular y me gustaría verte allí, por supuesto. Y ese asado pendiente que tengo con todos los argentinos, espero cobrármelo. Arreglamos, arreglamos. Bueno, Marcelo, un gran abrazo, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por hacer un aporte en todo lo que estamos trabajando. Y seguro que en este camino que todavía nos queda, que va a ser largo, nos vamos a encontrar muchas veces y vamos a seguir construyendo este reino tan hermoso, tanto en Europa como en Hispanoamérica. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Ya te voy a sacar de la Gracias a conexión. vos por esta oportunidad y un saludo a todos y nos vemos pronto, Dios mediante. Eso es, un abrazo, un abrazo. Bueno, yo creo que tienes que cortar. Tú me parece que es así. No sé cómo se hace, Okay. pero si no me acompañas hasta el final. Creo que hay una... ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a terminar ya, como ya hemos dicho, más que palabras, con una realidad, hasta que Cristo lo llene todo. Para mí es una bandera, un eslogan, es una palabra que creo profundamente. Y por supuesto, el mundo de la vida pública, el mundo político, tiene que ser un espacio donde Cristo también lo pueda llenar. Y tú y yo somos y debemos ser protagonistas de que eso suceda. Pues un abrazo para todos. Esto va a quedar, como ya he dicho, en mi historia grabado y también lo voy a colocar en nuestro canal de YouTube Estrategias Emergentes. Un abrazo para todos, gracias por los que se han conectado en vivo, por los que van a ver todo esto después y toda la información que necesites a través de mi MD en ricardoalvarez.oficial puedes pedir todo tipo de información. Ahí también vas a tener mi WhatsApp y mi correo electrónico para todo lo que necesitéis. Un abrazo muy, muy fuerte, muchas bendiciones y como ya he dicho antes, hasta que Cristo lo llene todo. Un abrazo.